¿Cómo terminaron las cosas en Chilpancingo? ¿Podemos ir a Chilpancingo? Podemos ir a Chilpancingo, sí. Ciro. Pues ¿cómo terminaron? Lo que te diría, de manera un poco extraña, porque después de 2 días de bloqueos, de la retención, como bien dices, de 13 funcionarios, guardias estatales, guardias nacionales, funcionarios de las diferentes áreas de seguridad, el famoso Rino, carro blindado de la Secretaría de Seguridad del Estado, pues con ese grupo delictivo ubicado por el presidente de la República, señalado por el presidente de la República como grupos delictivos, se sientan a negociar en la plaza pública, un diálogo abierto, como dicen, y acuerdan, Ciro, que finalmente les van a dar, ahí vimos las hojas, se las podemos presentar, son 2 hojas llenas de sellos, todos le pusieron sellos, municipio de tal, municipio de tal, municipio de tal. Estos son los acuerdos para los caminos en los que dicen que están molestos y no les han cumplido. Entonces, ¿qué ocurrió? Vamos quitando un poco toda esta paja informativa. ¿Qué ocurrió finalmente en las últimas 48 horas allá en Chilpancingo? Un grupo, personas, decidieron bloquear la carretera con el argumento de que el gobierno de Guerrero no había cumplido la promesa de iniciar o de terminar la construcción de unos caminos. Por eso tomaron la autopista del Sol, casi 12 horas, ¿sí? Eso fue el lunes. Hubo un intento de la autoridad de desalojarlos, de levantar este bloqueo. Eso generó un enfrentamiento con quienes protestaban y se llevaron a 13 rehenes. Correcto. Otra vez con una facilidad enorme. Estas personas que sí venían armadas se llevaron a 13 policías de rehenes. Bueno, ayer el gobierno del presidente López Obrador dijo que esas personas, las que encabezaron la toma de la carretera, las que se habían llevado a los retenes, eran criminales y que tenían secuestrado a una parte de la población y la obligaban a participar en estas movilizaciones. Después de esto, ¿qué hizo el gobierno de Guerrero? Se sentó a negociar con ellos, es decir, se sentó a negociar con los criminales. ¿Quién dijo que estas personas eran criminales? ¿Fue la prensa vendida? No, fue el presidente de la República. Fue el presidente de la República y la secretaria de Seguridad. Se sentaron, negociaron y ¿qué obtuvieron? Según se dijo, papelitos con sellos en donde dicen que les van a construir sus obras. Así es. A cambio, desalojaron la carretera y devolvieron a las 13 personas detenidas. Eso es lo que ocurrió. Esos son los hechos. Y pues al parecer ahí terminó este capítulo. Ricardo Castillo, director de Cuadratín Guerrero. Este capítulo, este episodio. Buen día, Ricardo. ¿Qué tal, Ciro? Buen día. Pues sí, solo este episodio porque, pues por ejemplo, la violencia continúa. Anoche mismo en Chilpancingo fue asesinado cerca de las 12 de la noche, fue asesinado un exregidor del PRD de Chilpancingo, Óscar Garibay Valdés, en una taquería cerca del centro, Ciro. Pero bueno, el caso de la protesta de ayer, pues sí, concluyó con estos acuerdos. Agregaría a esto que has dicho que incluso el gobierno de Guerrero recibió la felicitación incluso del gobierno federal. La propia secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, reconoció pues que fueron liberados los policías y los funcionarios. Hoy ya sabemos que en total eran 13. Pues felicitó porque hubo diálogo, porque todo se resolvió mediante la negociación. Y bueno, pues el propio secretario de Gobierno de Guerrero, Ludwig Marcial Reynoso, dijo aquí en Guerrero, hizo declaraciones en el sentido de que aquí se desconocía que los pues manifestantes tuvieran algún vínculo con la delincuencia, de manera pues que no, bueno, entonces o no ven la mañanera o no les importa la mañanera. Hay como dos, digamos como dos líneas de comunicación, Ciro. Una es la de decir
bueno, son delincuentes, y otra es vamos a sentarnos a platicar. Perdón, ¿qué es esas dos líneas? No lo entiendo, Ricardo. ¿Qué son dos líneas? La presidencia de la República dice son criminales. Correcto. Y luego la presidencia, el gobierno federal felicita a las autoridades de Guerrero por haber llegado a un acuerdo con quienes 3 horas antes o 5 horas antes habían calificado criminales. ¿Cuál doble discurso? Y bueno, Ciro, lo que pasa es que también no han a nivel local y tampoco a nivel federal no ha habido una decisión muy clara. Digo, si son criminales, pues ¿qué haces? Como autoridad vas y los detienes, más cuando están manifestándose y has dicho claramente incluso sus nombres. Y más que manifestándose, te tomaron 13 rehenes. Sí, y luego los recibes, ¿no? Y el diálogo fue, Ciro, en la sede del Poder Ejecutivo del Estado, en el patio. Pero bueno, también hay que recordar que Chilpancingo ayer estuvo completamente cerrado. Incluso la burocracia, acuérdate, Ciro, que Chilpancingo es una ciudad donde están asentados los 3 poderes del Estado, está la Universidad de Guerrero, en fin, estuvo paralizada por completo y cerrada toda la ciudad. Hoy ya amanece Chilpancingo con un poco más de calma. Sin embargo, en Guerrero le dieron adelantaron las vacaciones a los burócratas, pues precisamente por este clima de temor que hay. Es decir, sigue todavía el pánico en Chilpancingo. Ayer mismo circuló un nuevo video de la presidenta municipal con un audio un poco más largo. No, pero es una cosa que eso no pasaría en ninguna redacción de medios de comunicación. Es un audio montado, es un audio que ni siquiera hay una sincronización entre los labios de las personas que, bueno, la única persona en este caso que está hablando, ese sí pudo haber, con todo respeto, parecía un meme, Ricardo. Sí, de esos que ponen en redes sociales. Al clima que hay en Chilpancingo, hay un clima de mucha desinformación, mucho rumor. Anoche, por ejemplo, estaban circulando todavía versiones de que estaba entrando un nuevo grupo de la delincuencia a la capital, que iban a entrar de noche, que como ya se habían ido unos, ahora iban a tomar la plaza otros. Muchos rumores, audios, videos, en fin, hay una psicosis generalizada en Chilpancingo, y a eso agrégale pues estos acuerdos que hay entre las autoridades con estos manifestantes, ¿no? Que además hay que subrayar, finalmente sí terminaron negociando el presupuesto, parte del presupuesto público, porque pues acordaron obras con montos muy concretos, con alguien que se supone que el gobierno federal está señalando como constructor de un grupo o como constructor de un grupo de la delincuencia. Ese es el punto, Ciro. Al final también están cediendo parte del presupuesto pues a un grupo que llegó a protestar de manera muy violenta. Pues sí. Pues quedan los hechos, la protesta, la toma de rehenes, hechos de violencia, negociación con esos grupos luego de haber sido señalados como grupos criminales, y pues la negociación, el acuerdo, como dices tú, el compromiso de que se cumplirá lo que las personas que protestaron querían. Ellos, por supuesto, dicen que no son de los ardillos, que son youtubers o que son blogueros, qué sé yo, todo menos grupos criminales. Pues no, el Chapo Guzmán, cuando lo detenían, decía que era agricultor o constructor. En fin, y la presidenta municipal, mientras tanto, empieza a ser pues la escuela de la casa.
la escuela de lo que no pueda resolver en los hechos, resuélvelo con propaganda. Se graba un video ayer con 10, 15 personas atrás de ella caminando por las calles de Chilpancingo y diciendo que todo lo de los últimos días han sido rumores, Ricardo. Y que además ha es sido una campaña en contra de ellos. Es una campaña de medios contrarios a los gobiernos de la Cuarta Transformación. Y después de que fue exhibida en ese video y después, sobre todo, y lo más importante, de la violencia que hemos visto en Chilpancingo desde hace mucho tiempo. Y como sello, así como para coronar el martes, dice, y ahí les va el audio en el cual yo le estoy leyendo la cartilla a esa persona, a la que ni conocía ni sabía quién era, que ni cuenta me había dado de que estaba armado, pero al día siguiente sube una cosa siniestra en cuanto a producción, con un audio montado, mal grabado, mal sincronizado, para que se vea que ella estaba poniendo en su lugar a este líder de los ardillos. ¿Qué cosas? Bueno, sí, Ciro, pero más bien este video fue tomado como, o más bien, te llevaba un título que decía pruebas contundentes de que la presidenta Norma Otilia arremete y cuestiona las decisiones del gobierno. Faltaba más, faltaba más. Pues eso se trata, ¿no? Y además, ¿quién manda? Y además pregunta de producción. ¿Y de a poco? ¿Qué día se difundió este video? El miércoles, jueves de la semana pasada. ¿Y por qué lo guardó 7 días? ¿Por qué no lo sacó de inmediato? Decía, porque necesitaban hacer el Hitler, vamos a llamarlo así. Necesitaban hacer el Hitler. La caída de Hitler. Necesitaban hacer eso. A ver, piénsate un buen texto. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo donde usted señor? le diga al señor, y está usted, ella, aquí mando yo, y está advertido. Y el pobre líder además de los criminales, que años después regresó con su gente, según el presidente López Obrador y la secretaria Rosa Isela, regresaron a tomarles 13 rehenes. Ese día con la presidenta, con la alcaldesa, estaba quietecito con su pistola al cincho. Sí, y no sé si afuera tenía su cuaco el alazán, pero bueno, con su pistola al cincho, escuchando cómo la regañaba la recién llegada, en ese entonces recién llegada alcaldesa de Chilpancingo. Si no hubiera una tragedia detrás de todo esto, sería la puntada del año, Ricardo. Sí, estaría de risa, Ciro, sí. pero... Sí, pero sobre una cama de tragedia y de muertos y de dolor y de sufrimiento, no puede haber humor. ¿Cómo lo grave, Ciro, es cómo reaccionan las autoridades ante una situación crítica, ante una crisis? Porque lo que se vive en Chilpancingo, pues es una crisis social, política. Y ayer todavía salió ella, la presidenta de Chilpancingo, a dar un paseo, una vuelta, a tomar quilate. Hacer propaganda. Bien hecho, por cierto, a diferencia del otro, bien producido, se veía bien ella, traía a 2 o 3 incondicionales, decía, ¿verdad que lo que necesitamos es que haya trabajo y empleo? Sí, alcaldesa, y seguían caminando. Propaganda. Cuando no puedes resolver los problemas de la vida real, ponte a hacer propaganda. En fin, suerte allá en Chilpancingo, Ricardo, gracias por la cobertura estos días. Gracias, Ciro, al contrario, seguimos pendientes de lo que sucede por acá. Gracias, buen día. Ricardo, muy buen día. Director de Cuadratín Guerrero. Bueno. Y digo, yo sé que está como comentario el margen, Ciro, pero pues a nada, ya muchas escuelas terminaron sus clases este fin de semana, entre mañana, jueves, viernes, se acabó el ciclo escolar y vienen las vacaciones. Ahora a ver cuál es el escenario, cuál es el panorama para irse a pasar las vacaciones de verano a Tixla, por ejemplo, o a Chilpancingo, por ejemplo. Digo, para nada pensar en llegar hasta Acapulco, en una de esas va a estar bloqueado, si no por los ardillos, por los maestros. O te cobran una lana en la caseta. Ya no cobran lana, las casetas siguen siempre cobrando. Sí, pues es voluntariamente a fuerza. ¿Siguen? Sí, señor. ¿No que eso ya era delito federal? Es del pasado, como del pasado de la última vacación. Mira.